Hola a todos, bienvenidos a este nuevo espacio. Hoy estoy ultra contenta, súper feliz. Primero porque estamos en un espacio diferente. Estamos en Terra, uno de nuestros restaurantes preferidos en Barranquilla de comida saludable. Se lo recomiendo, si no han ido, por favor, visítenlo. Y estoy aquí con una persona a la que amo mucho y además que respeto mucho por su profesión y por todo el conocimiento que maneja. Virginia Quintero Blanco, bienvenida. Muchísimas gracias. Yo también estoy feliz. Esta mujer es magíster en educación infantil con énfasis en neurodesarrollo infantil. No sé muy bien qué significa eso, pero suena muy poderoso. Con experiencia como asesora en colegios, familias, maestros, sobre crianza y educación, con más de 18 años de experiencia. Sí, Esta mujer es muy profesional en lo que hace y cada vez más la veo creciendo y cada vez más veo el impacto que su profesión y su información tiene tanto en las familias como en los maestros, como en la educación y sobre todo cómo llega a nuestros niños esos cambios y cómo permite que tengan una infancia más feliz, y eso implica que vayan a ser unos adultos más felices y eso implica que tengamos un mundo más feliz. Amén. Amén. Bueno, Virgi, bienvenida. Gracias, Tata. Gracias por abrir este espacio santo que yo sé que es sagrado para ti, Sí. y compartirlo. Vamos a ponerle todo el amor por ti y por todo lo que esto va a impactar a quienes se conecten en este video. Maravilloso. Bueno, yo invité a Virgi aquí hoy para que nos hable sobre el impacto que tiene el movimiento, la actividad física, el practicar deportes en los niños. O sea, si es positivo, si no es positivo, por qué no es positivo. O sea, quiero que ella nos cuente realmente qué pasa con nuestros niños si los ponemos a movernos, o qué pasa con nuestros niños si se quedan quietos y no tienen como esa exposición a cambios físicos, movimiento, todo lo que implica como ese desarrollo físico en nuestros niños. Entonces, Virgi, cuéntanos qué pasa con un niño que sí tiene una actividad física constante, movimiento constante. ¿Qué pasa en su desarrollo y qué pasa con los niños que no tienen eso? Cuéntanos un poco, por favor. Bueno, una vez más, gracias por este espacio. Bienvenidos todos. Una alegría poder compartir este espacio con ustedes. Lo primero que hay que tener muy en cuenta es que el movimiento es sinónimo de vida. Es la forma como verificamos la vida y que haya salud. Es decir, no esperamos que una piedra se mueva, no esperamos que algo inerte que realmente no significa eso tenga, pero un niño que es sinónimo de vida, sí esperamos que tenga movimiento. Y cómo es ese movimiento es muy importante observarlo. Sí. Es muy importante valorarlo. Cuando los niños nacen, la forma como se mueven los niños nos da pistas a los médicos, a los expertos, a las familias, de cómo se está dando ese desarrollo. La manera como un niño se mueve es supremamente importante y creo que es de los principales observables. Y movimiento entendido no solamente, Cata, como la práctica deportiva, porque por ejemplo un bebé no ejercita una práctica deportiva como tal, pero sí desde la edad cero, desde que sale de la barriga y la mamá lo tiene. Claro. Esos primeros impulsos, esas primeras búsquedas de supervivencia, acercarse al pecho de la madre, buscarlo. Hay unos videos divinos donde se puede verificar cómo un bebé, por ese propio instinto, busca el pecho de la mamá. Exactamente. Va para allá, exactamente, de una arranca. Dispone todo su cuerpo y es como la primera oportunidad que tiene un ser humano de descubrir cómo el movimiento no solamente permite evidenciar la vida, sino que te ayuda a preservar la vida.
Claro, Esa es la primera claro, oportunidad. Ahora vámonos a otros movimientos importantes que es vital que valoremos. El movimiento de los ojos, el movimiento del rostro, cuando los bebés están en reposo sobre su espalda y comienzan a captar esas cosas del ambiente sí, y hacer ese seguimiento visual. Es vital descubrir y es importante ver que allí estamos verificando aspectos como la capacidad auditiva, sí. la capacidad de atención de un Ok. niño, y es uno de los verificables. Un bebé que no mueve sus ojos en coordinación con lo que está aquí a su alrededor, es un bebé que tiene que ser valorado, por ejemplo. Sí. Y todos estos aspectos quiero traerlo a colación porque es importante que nos convirtamos en observadores de ese movimiento. Entonces, ¿cuál es la diferencia de un niño que sí está en movimiento y un niño que no propende por el Ajá. movimiento? Salud. Esa es la palabra. Listo. Un Clarísimo. niño, sí, un niño que marca sus movimientos de acuerdo a lo que el entorno, porque la primera infancia es la etapa donde descubrimos cuáles son nuestras posibilidades, Sí. cuáles son nuestras formas, nuestras características como humanos. Y el movimiento es una de esas formas como nos relacionamos con el entorno. La infancia es una experiencia de muchas primeras veces y el movimiento es lo que nos lleva a acceder a esa experiencia con los ambientes, con los materiales u objetos que tenemos a nuestro alrededor y con los otros, sea adultos o sean otros niños y niñas, ¿sí? Entonces el movimiento... Entonces, ¿qué está pasando? Entonces, listo, está pasando. Un niño que se mueve es un niño que está en salud. Exacto. Un niño que no se mueve es un niño que tiene que algo pasa con su salud y que tiene que ser, digamos, como incentivado, acompañado o sí, como atendido de otra manera. Exactamente. ¿Qué está pasando, digamos, como en su desarrollo? ¿Qué está pasando? Están, digamos, como llevando un desarrollo adecuado cuando se están moviendo y aquí necesitan esa atención. Exactamente. ¿Okay? Y Correcto. también es muy importante tener en cuenta cómo se mueve, porque puede que el niño se mueva, Ok. porque la forma como se mueve también, desde cómo trata o no trata de levantar su cabeza, trata o no trata de rolar, trata o no trata de levantarse en 2 puntos, trata o no trata de colocarse en 4 puntos. Eso va de acuerdo como a las diferentes etapas que poco a poco los niños van activando en su desarrollo. Hay unos aspectos observables en cada momento del desarrollo que nos van dando pistas y el punto es cómo se da, porque ya tú ves que hay niños que de pronto gatean arrastrando una piernita o no gatean sino que enseguida caminan. Todos esos aspectos del movimiento son observables del desarrollo y es muy importante que lo tengamos en cuenta, ¿no? Para saber, pero el punto es que el movimiento es salud y cómo se da ese movimiento nos da muchas pistas de cómo se está dando ese desarrollo de ese niño o de esa niña. Maravilloso. Virgi, tú tienes 2 hijos, Marco de 8 y Victoria de 6 años. ¿Qué aplicas o digamos, qué observabas en ellos o qué aplicas en ellos como respecto a su movimiento? ¿Qué haces, qué no haces con ellos respecto a el tema de moverse, de ser niños, ¿qué haces con ellos? Bueno, fíjate que todos los ejemplos que te estoy poniendo son ejemplos muy cotidianos y es precisamente eso lo que yo aplico como mamá acompañante de la vida y el desarrollo de mis hijos. Sí. Valorar la cotidianidad, valorar lo que significa la vida de la infancia. Los niños y las niñas per se están relacionados con el movimiento porque es una parte activa, ellos están muy ávidos por relacionarse con el mundo y lo hacen a través de sus movimientos. Ahora, en la estructura misma del día a día de un niño y de una niña hay unos aspectos fundamentales, y vuelvo y repito la palabra, cotidianos, que es importante que nosotros valoremos. Entonces hay algo muy importante que parece que no tuviera nada que ver, pero es importante que los que acompañamos la vida de los niños lo tengamos en cuenta y es la organización del tiempo, ¿sí? La estructura del día. Cuando los adultos que acompañamos la vida de los niños, miramos cuál es el orden del día de un niño, es decir, comencemos por la noche, cómo descansa,
¿sí? Porque a veces pensamos que el movimiento es solo movimiento, y el movimiento, tú lo sabes, tiene mucho que ver con la calidad del descanso que nos damos, ¿sí? Entonces, queremos ver niños activos y sanos en su movilidad, necesita tener un adecuado descanso y entender cuáles son las horas que tiene que dormir mi hijo, mi hija, para que esté en salud, ¿no? Eso es un aspecto importante. Listo, pero entonces digamos que hay un número de horas para que hagan ejercicio, o hay un número de horas para el descanso, o hay, ¿cómo sé si mi hijo está recibiendo, digamos, como el movimiento adecuado o el descanso adecuado? Fíjate que en la vida de los niños no hay como un límite de tiempo exacto y predeterminado para el movimiento, pero sí hay un tiempo indicado para el descanso, y el que hemos hablado, un mínimo de 8 horas de descanso. Ahora, de descanso es de sueño, pero también se incorpora, y quiero como continuar la idea, está el descanso, pero también a qué hora despiertan, que todo ese proceso que hacen desde el baño, Cata, ¿sí? Porque en el baño los niños necesitan ejercitar algunos movimientos para poder aprender a asearse de manera correcta. A ellos no se les da el agarrar el jabón de manera espontánea, de pronto como adultos ya lo olvidamos, pero para un niño tiene su manejo. Entonces, que un niño pueda enjabonarse es un maravilloso ejercicio de movimiento, de coordinación, de atención, ¿no? Entonces, esas son las cosas cotidianas que hay que usar. Cuando un niño ya tiene la edad, por ejemplo, para ayudarnos a rodar la silla, para sentarse en el comedor, ¿sí? Sentarse, organizarse por él mismo en una silla, ¿sí? Todos esos aspectos del movimiento son tanto necesarios que el niño tome autonomía de ellos, porque el cuerpo se está moviendo, hay una motricidad que se está ejercitando, una psicomotricidad, porque para que el niño desarrolle un movimiento tiene que haber una organización de su pensamiento, una planeación para que pueda ejercitarlo de manera adecuada, ¿sí? Porque observamos mucho que los niños pueden llegar a tener algunos inconvenientes con algunos movimientos, y la palabra clave es entrenamiento. Tú me preguntabas qué hago yo con mis hijos. Eso, los entreno los entreno, literal, para la vida. Pero listo, entonces el entrenamiento para un niño está más enfocado hacia el día a día, solo que estoy entendiendo su vida que hacia una práctica de deporte o algo. Yo acá pensando, o sea, yo les digo acá, yo estaba pensando en cuántas horas tienen que ir a montar bicicleta, o cuántas horas tienen que ir a, no sé, al parque, o sí, yo estaba pensando como un adulto, para que un niño pero llegue, en realidad el entrenamiento es hacia lo cotidiano. Para que un niño llegue a un ejercicio de calidad en prácticas deportivas como manejar bicicleta, jugar fútbol, practicar taekwondo, nadar, bailar, primero tiene que aprender a reconocer su cuerpo, a manejar su cuerpo, a planear su movimiento. Porque es que cómo llegas a manejar una bicicleta si tú no has segmentado que por aquí te puedes estar enjabonando y por acá puedes estar. O sea, ¿cómo aprendes a manejar bicicleta si no sabes llevar la cuchara a la boca por ti mismo? Claro. ¿Me hago entender? Entonces, es no sobrevalorar lo que es la práctica deportiva y desvalorar lo que es el aprestamiento cotidiano a través del ejercicio físico y del movimiento de la vida misma. Bien, yo estoy aprendiendo aquí, les digo sinceramente, porque yo veo, y de una vez entremos en ese tema, yo veo que a los niños ahorita les ofrecen clases de todo desde el minuto cero. O sea, estamos en estimulación, eso dice comillas, estimulación, que ballet, que baile, de todo porque queremos como meterles actividades para su desarrollo. Pero para mí, o sea, yo me estoy abriendo acá los ojos, entendiendo que el desarrollo de ellos, sobre todo en esta primera infancia, no tiene que ver con las actividades extracurriculares o solamente que nos inventamos, digamos, el ser humano en esta época de la historia, porque antes no existían, sino que está más enfocado hacia esa cotidianidad. El entrenamiento debería ser hacia esa cotidianidad, revisar si tienen claros sus movimientos en lo que para nosotros es cómo cotidiano. Son sus movimientos en lo que ellos vitalmente van a requerir en la vida, porque seamos claros,
un niño puede tener una práctica de fútbol Ajá. en la infancia, Sí. pero el resto de su vida va a ser un ingeniero, por poner algo. Sí. O puede ser un artista, un cantante, un guitarrista. Ellos vamos cambiando durante los años, pero vitalmente sí vamos a necesitar, por ejemplo, saber ponernos los zapatos. Claro. Sí vamos a necesitar saber cómo utilizar los cubiertos, sí vamos a necesitar saber cómo subir y bajar escaleras adecuadamente, Sí. escaleras eléctricas además, que necesita una incorporación de la coordinación, de la atención y una cantidad de cosas que no valoramos. Pero eso que decías es muy importante, Cata, porque nos lleva a valorar algo muy importante, y es que pensamos que la potencialización del desarrollo está por fuera. Ajá, ajá. No, total, total. O sea, te digo, para mí Sí, es eso como, es lo que wow. socialmente se ve mucho. O sea, como que yo puedo pagar para que mi hijo sea un Ajá. deportista de alta Ajá. calidad, pero no quiero invertir el tiempo de observar y de acompañar aspectos vitales que sí o sí lo van a acompañar para el resto de la vida y que fortalecen Claro. la calidad del entrenamiento Claro. que él pueda tener Claro. en cualquier práctica deportiva, ¿no? Claro. Entonces, eso es muy importante. Y hablábamos ahorita, y no quiero que lo dejemos de decir, que en este mundo, en esta sociedad que estamos experimentando hoy, tenemos dos polos, ¿no? Uno es el activismo y el otro es el consumismo. Y esos polos están como muy eléctricamente conectados, porque pensamos que entre más actividades extracurriculares hagan los niños, o más actividades deportivas o artísticas, o más cosas de movimiento hagan los niños, les estamos brindando mayor calidad. Sí, Sí, entonces eso- consumimos y consumimos y consumimos para mantenernos activados, ocupados. Y la ocupación no es sinónimo de calidad o armonía en el desarrollo. ¿Sí? Ok. Es importante más bien darnos a la tarea, primero, de valorar lo esencial. Yo creo que un aspecto clave para ponerle la lupa es vitalmente qué va a necesitar mi hijo y mi hija a lo largo de la vida con respecto a la calidad de su movimiento. Eso es un aspecto. Pero otro también es ponerle la lupa cotidianamente, diariamente, a cuáles son sus habilidades, sus talentos, sus intereses, sus búsquedas Ok. particulares. Sí. Porque es que no es poner a un niño a hacer taekwondo, surf, piscina, de cuánta cosa, y que el pelado quede cansado, porque eso Sí, también es sí. importante, Sí. que hay un agotamiento, y las investigaciones, Cata, quiero que digas que lo ha registrado. Evidenciado. Hay unas investigaciones claras acerca de cómo se están sintiendo los niños y los adolescentes con respecto a la gran ocupación que les genera no solamente la actividad física que hacen después, sino todo lo que tienen que hacer en el colegio. Claro, salen a las 3, en mi caso sale a las 2:30 de la tarde, a las 4:30 tiene una actividad, y muchas veces mi hija me dice, oye, quiero descansar, pero es que ya tenemos el compromiso con el profesor, con esto, entonces los estamos forzando de pronto a Un ritmo acelerado que afecta la salud mental, que afecta la salud emocional y que afecta el equilibrio, el desarrollo armónico. Entonces son cosas que tenemos que valorar, observar, y de pronto como meterle un poquito más la calma, Sí. y más a la observación. y cómo sé yo qué tanto darle o qué tanto ofrecerle a mi hija. Digamos, yo identifiqué que a mi hija le gusta el baile, por ejemplo. ¿Qué tanto darle, o sea, cómo evalúo qué actividades incorporarle en su día a día, y cómo evalúo cuáles son, sí, hasta qué punto, o sea, cuántas horas y qué darle? ¿Cómo evalúo como padre eso? Yo creo que esa pregunta es muy importante, porque nos lleva a un aspecto fundamental, que es la conexión. No podemos tener respuestas de una fuente diferente a la protagónica. Es decir, si yo tengo la protagonista en este caso, la pregunta es tu Mi hija, claro. Entonces, ¿cómo lo identificas en ese proceso de observación, Ok. de escucha, de mantenerte conectada, de estar tiempo Sí. juntos y de ir midiendo qué está pensando y cómo se está sintiendo con respecto a lo que van probando? Por eso la sugerencia es que vayamos de menos hacia donde queramos ir. ¿Sí me va a entender? Hacia donde la nuestro realidad, hijo exacto. lo quiera, o sea, lo quiera. Sí, exacto. Y Y hacia donde sea sano, ¿no? Porque a veces los niños, por el mismo entorno de la experiencia deportiva o de la experiencia artística, cualquiera sea el escenario de movimiento,
hay cierta competencia, Sí. ¿verdad? Y hay niños que por sus características de temperamento tienden a ser competitivos y se llevan a unos lugares, y ahí es donde el acompañamiento del adulto es vital, ¿sí? Y claramente que el cuerpo comienza a mostrarlo, ¿no? Sí. Entonces, mantenernos como conectados en la fuente y mantenernos intencionalmente verificando cómo vamos en el proceso. Ok. De qué necesitamos más, de qué necesitamos Lo menos. que necesitan. Y fundamental, entonces entiendo que sí hay que ponerle también mucho interés, que es algo que ya habíamos hablado en el video anterior con Sergio, ya en los adultos, imagínate en un niño. O sea, intencionalmente horas de descanso, que son mínimo 8. De dormir, De pero dormir. también horas de Ok. descanso, de no hacer nada, porque Ok. el cerebro necesita tiempo para digerir la información que le damos. Ok. Entonces, una cosa es que el niño duerma 8 horas, que Sí. es un espacio de reposo total. Ajá. Otro es el tiempo que le dedica a la actividad física Sí. o a la práctica deportiva, y otro es el tiempo que le dedica al ocio. ¿A qué le llamamos al ocio? Ese tiempo donde el cerebro se toma para reinterpretar, comprender a profundidad, generar estrategias, recordar, relacionar, correlacionar todo lo vivido. ¿Sí? ¿Ese tiene un mínimo de horas? No tiene un mínimo de horas. Yo creo que eso ahí es un aspecto ¿O más sí darle un espacio al día? al día. Ok. Sí o sí, darle un espacio al día. Que muchas personas hoy lo han llevado a la práctica del mindfulness, Ok. lo han llevado a la práctica del yoga, lo han llevado, bueno, ese yoga más meditativo o ese Sí. yoga más relajante, Sí. ¿verdad? Donde conectamos más con nuestra respiración, donde tenemos un pensamiento que podemos calmarlo. Perfecto. Todo ese tipo de prácticas, los niños también lo necesitan vitalmente para generar ese equilibrio. Cuanto más ellos tienen muchísima actividad, muchísima Claro. más actividad de la que pudiéramos imaginar. Claro, El cerebro están infantil formando todo ahí. es electricidad permanente. Es Ok. impresionante cómo las imágenes de cerebro a tiempo real de un niño nos muestra cómo la actividad se mueve de un lado al otro de una manera muy rápida, y ellos requieren de ese espacio de calma para que las conexiones se favorezcan. Estoy gratamente sorprendida con todo lo que estoy escuchando, porque aunque lo aplico un poco con mi hija, realmente siento que hay que ponerle un poco más de atención, como de intención. Intención, palabra a clave. a que eso sea sí o sí. Es decir, horas de sueño, horas de ocio, y que sus actividades físicas como los deportes o entrenamientos o lo que sea estén de acuerdo más a su esencia y a lo que ellos van pidiendo, más que sea una imposición para ellos. Me encanta esa información, Virgi. O sea, quedo realmente agradecida por lo que nos estás contando. Bueno, y si no le pude dar, digamos, si yo no fui, si no tuve esos espacios o ese orden en mi infancia, ¿qué puedo hacer yo más adelante como para tenerlo? ¿O qué cosas, o sea, puedo en cualquier momento empezar a darme esos espacios? ¿Puedo en cualquier momento empezar a moverme de otra manera si yo no aprendí, no sé, bien a amarrarme los zapatos y ya soy adolescente o adulto? ¿Puedo hacerlo? O sea, ¿puedo arrancar en cualquier momento así no esté en los primeros años de mi vida? Me encanta esa pregunta, Cata. Y aquí me voy a poner un poco metafórica, porque en verdad es importante que valoremos. Cuando decimos que el movimiento es vida, lo único que se mueve no es el cuerpo, se mueve nuestro pensamiento, se mueve nuestra voluntad, se mueven nuestras intenciones, se mueven nuestras búsquedas. Y el movimiento, así como cuando entrenamos, yo entreno con Cata, ¿sí? Así como cuando entrenamos, el músculo se mueve, Sí. se rompen cositas. Estas son las cosas que nos han explicado Sergio, si no, véanse el video anterior. Me encanta. Se rompen cositas, Sí. y luego esas cositas se restauran a un nuevo nivel. Y eso puede ocurrir en nuestro pensamiento y en nuestra voluntad en cualquier momento de nuestra historia. Yo creo que cuando las personas sentimos
ese mover dentro de nosotros, ese movimiento, ojo, porque vamos a darle énfasis a eso, podemos llevarlo a un nivel de entrenamiento. Cuando tú sientas el movimiento, es una invitación para llevarlo a nivel de entrenamiento. Si lo estás pensando, si lo estás sintiendo, ahora viene cuál es la acción que vas a tomar con respecto a eso. Y podemos tomar acciones que sean pequeños ejercicios, ¿verdad? Como por ejemplo, salir a caminar, leer un poco acerca de lo que le va a generar o le genera a mi cuerpo, a mi cerebro, algún tipo de ejercicio físico o actividad física que decida. Por ejemplo, hay gente que comienza con yoga, por ejemplo, hay gente que comienza caminando, por ejemplo, hay gente que comienza bailando. Y yo creo que ahí también es muy importante, Cata, conectar con eso que nos gusta, que disfrutamos. Igual que como los niños. Hay una palabra clave en todo esto, y que lo traigo de la pedagogía, de la educación, y es la lúdica. Ay, me encanta la jugar, lúdica, aprender, eso mira, es una delicia. La lúdica yo lo he incorporado como uno de los valores de mi vida personal y como uno de los valores de mi familia y como uno de los valores de mi cuenta de Instagram y todo. O sea, para mi comunidad lo que yo más quiero compartirles es eso. O sea, donde te pongas, en la situación que estés, en el cuestionamiento, en el proceso, lo que sea, nada sin alegría. Sin alegría, Esa no es una frase mía, diversión, es una frase del señor Loris Malagucci, pedagogo y psicólogo italiano, que lo dice así de claro y yo lo tomo como principio de vida. Entonces, la gran pregunta es, ¿qué te gustaría y qué crees que disfrutarías? Y hay gente que me va a decir, nada, a mí no me gusta moverme, ok, pero lo estás sintiendo, o sea, tu pensamiento y tu sentir te está invitando al movimiento. Entonces, busca las posibilidades y disfruta buscar las posibilidades. A mí me sirve mucho entender cada vez que yo hago, hay un ejercicio burpees, que me cuesta, me ahoga, no me gusta, pero cuando yo busque lo que dice eso, ¿para qué sirve y qué me aporta? Cuando lo hago pienso en lo que me está aportando a mi vida. Entonces esa parte es vital. Y esa es la intención de este canal al final, mostrarles toda la variedad de cosas que podemos hacer con el cuerpo, todo lo que podemos experimentar a través de este cuerpo es infinito y es una delicia. Entonces el objetivo es ese. Hay un punto muy importante, y es que el cerebro es un músculo muy importante en nuestro cuerpo que tiene la capacidad de replantearse por una característica fundamental, y es la plasticidad. Entonces puede que tú nunca antes en tu vida hayas sido una persona interesada, o que nunca desde niño, a mí no me dejaban ni moverme cuando era niña, yo tenía que ser impecable y quietecita, ¿cierto? Tu cerebro tiene la posibilidad de replantear eso, y en la medida en que tú le vayas dando dosis módicas de esa sustancia, esos neurotransmisores a tu cerebro, poco a poco los va a pedir más y te va a mover a eso. Exacto, o sea, si me lo perdí cuando era niño, nunca es tarde. O sea, correcto. Arranca ya. Siempre puedes, el cerebro está listo para eso. Maravilloso, mi Virgi. Bueno, regálanos un último consejo aquí sobre el cuerpo, el movimiento, sobre cómo podemos regalarle a nuestros hijos y a nosotros mismos la posibilidad de crecimiento a través del cuerpo del movimiento. Bueno, Cata, dice el filósofo que el ejemplo no es la mejor forma de educar, es la única. Entonces, cuando estamos acompañando la vida de un niño o de una niña, y quiero decir esto, Cata, no solamente los papás y las mamás, profesoras y profesores, o sea, es que te das una vueltica por los colegios y ves unos niveles de obesidad interesantes, y tenemos que saber que somos formadores desde lo que somos, no podemos dar lo que no tenemos. Entonces el ejemplo es importante para mover a nuestros hijos a ser personas más cuidadosas de su salud, a estar atentos de ese movimiento, pero ese ejemplo debemos cuidarlo, ¿verdad? No solamente en que ellos nos vean hacer ejercicio, sino en tener claras las intenciones por las que hacemos esa actividad física, por la que nos movemos, por las que practicamos ese deporte, por la que entrenamos. No es algo solamente estético, no es algo solamente para que nos vean, sino es algo que genera sustancias en nuestro cerebro que
permean nuestras formas de pensar, nuestras formas de sentir y nuestras formas de actuar. Y ahorita que me preguntaste, mis hijos también practican fútbol, taekwondo, natación. Victoria hace baile de salón, ballet, pero sobre todo vamos mucho a los parques, y cuando vamos a los parques jugamos juntos, ¿sí? Y lo hacemos y lo exploramos juntos. Nos enfrentamos y nos conectamos con la naturaleza a tiempo real. Hemos subido montañas, hemos caminado hasta cascadas, hacemos mucho senderismo, aprovechamos mucho la naturaleza, porque la experiencia misma de movernos en la naturaleza ya nos entrega muchas cosas, y no es algo en imaginario o en supuesto, sino que la actividad física real, exponernos al ambiente, al reto natural, es muy significativo para la experiencia de vida de los niños. Algo muy importante que tenemos que tener en cuenta: el movimiento está basado en retos, y darle la oportunidad a nuestros hijos que vivan la experiencia de enfrentarse a esos retos, encontrar la estrategia para superar y vivir y transitar esos retos, y sentirse expertos ya sobre esos retos, es un movimiento de vida que queda interiorizado no solamente en su cuerpo, sino en su cerebro y en su alma, y es lo que les va a potenciar a saber que son capaces de enfrentar cualquier reto que se les venga por delante. Entonces yo sí le apuesto mucho a que el movimiento es vida, a que el movimiento es salud, y que en la medida en que no solamente se lo digamos o que lo hagamos por unas razones efímeras, sino que lo vivamos junto a ellos, lo modelemos y los acompañemos, estamos potenciando muchísimo más que simple deporte. No es solamente eso, no es ganar o perder, no es tener medallas, no es tener logros, es quedarnos con un músculo en el alma fortalecido para la vida. Espectacular, o sea, de verdad que me siento súper feliz de toda la información que hemos recibido. Virgi, cuéntanos cómo te consiguen las personas que quieran saber de ti o de profundizar en tu información. ¿Dónde te podemos encontrar? Bueno, pueden ir a Instagram, donde hay una comunidad de padres y educadores que queremos sanar el mundo a través de criar y educar desde la conciencia, desde el amor y desde el respeto. @superv con V, VM, y termina en M. SU Super VM. Así, aquí Lucho se los va a poner. Sí, mejor, porque ese se va como... Ahí Lucho lo pone. De verdad, de corazón, gracias, mi Virgi, por acompañarnos. Tu información ha sido muy, muy valiosa. Este es el objetivo del canal, que ustedes se encuentren aquí herramientas que les permitan no solo vivir una vida más plena a través del cuerpo en movimiento, sino que puedan experimentar con ustedes mismos los cambios, porque movimiento es vida, movimiento es salud, movimiento, a eso venimos al mundo, a movernos. Entonces les damos las gracias por acompañarnos en este video. Los invito a que se suscriban al canal, los invito a que le den me gusta a este video porque está espectacular. Compartan. Compartan. Los invito a que me sigan en mi cuenta de Instagram, @yo soy Cata González. Y bueno, mantengámonos en contacto. Gracias por oírnos, gracias por estar acá.